¿Para qué fue dada entonces la Torah? Para evidenciar cómo estoy. De ahí tomo yo la decisión de creerlo y ser libre de estar ganando. Ahora, noten bien, si la Torah no fue dada para ser salvo, que ese es el error de las personas, sobre todo de los teólogos, que han hecho creer a los hermanos que eso es así. ¿Comprende, Jesse? Sino que la Torah fue dada por cuanto ya eres salvo, entonces para que vivas como salvo. En otras palabras, cambiemos el término de salvación. No fue dada para ser libre, sino por cuanto eres libre y que vivas en libertad, en esa libertad. Ahora, si ustedes notan bien la palabra, voy a añadirle la siguiente. Vea el verso 19 conmigo del capítulo 16, pero el 18. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Pero primero toca ser ¿qué? Libertado, o sea, libre. Sí, él lo dice. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentamos nuestros miembros para el servicio de la justicia. Anoten ese texto, subrayen. Quiere decir que nosotros que prestamos nuestros miembros para la iniquidad y para la inmundicia. Mis ojos para codiciar, mis oídos para escuchar chismes, mi lengua para hablar mal de los otros, mis pies para ir quién sabe a dónde. ¿Los pies se mueven solos? ¿Algún miembro tiene la capacidad, Víctor, de moverse solo escalante? No. Entonces, ¿cómo dice el apóstol? Vosotros presentáis vuestros miembros. En otras palabras, prestamos. O sea que somos causantes. Y entonces la pregunta es: ¿por qué presentamos nuestros miembros? La respuesta es simple: porque somos esclavos. Cuando usted es esclavo de algo, cuando usted es vencido de algo, esclavo es del que lo venció, lo sometió. Bien sea para el uno, para el otro. Aquí hablamos con ella. Entonces, ¿por qué Adán y Eva pecaron? O sea, la respuesta es simple, basada desde aquí. ¿Por qué? Porque nos presentan una película que no es, se la voy a enderezar ya, ahorita. Cuando el hombre es colocado en el Gaede, en el huerto de Dios, la gente cree que es una figura física. Está hablando de una figura, tú sabes que eso es abstracto, pero también tiene un principio. Entonces, cuando el huerto del Edén es la figura de esto. O sea, que el Eterno lo que está colocando de la tierra va a separar un pedacito de toda la tierra. Que allí los puso, los plantó allí. Pero esta misma figura está diciendo que de esta tierra Él va a separar este mismo pedacito, que es su espíritu, que coloca. Pero esta misma figura, esto representa todas las naciones y este pedacito representa ¿qué? Israel. Ahora sí vamos entendiendo. Así que esto tiene una representación que Él lo está colocando. De la misma manera que va a colocar a Israel en este mundo, va a crear Israel y va a estar todas las naciones y va a estar Israel, de la misma manera va a colocar al hombre en el huerto de Edén, pero lo que está diciendo Dios es otra cosa. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Él está colocando una porción de Él en esta tierra. ¿Me estoy dando a entender? Sí, que de hecho cuando insufló. Entonces, pero ya que nos está dando eso, nos está dando una figura de que está colocando, es por eso que en el huerto del Edén, que el hombre es colocado,
dice que la serpiente era más astuta que el resto de los animales. O sea, no sabemos cuándo llegó, cómo llegó. Solamente son filosofías teológicas que dice fue cuando el Señor dice, y tuvo la visión Pedro, dice que vi a Satanás caer como un rayo. Entonces de ahí se arma que fue un meteorito que cayó y mató a los animales prehistóricos y que ese era Satanás. No lo dice, no lo dice. Suena muy bonito y muy creíble. Además tiene reputación de sabiduría, pero no conforme a la eficacia de Dios. Si el Eterno nos coloca ahí y nos da esa figura y la serpiente ya existe ahí, ya está ahí, significa que la serpiente fue creada ahí. Señor, ¿eso no es parte del equilibrio? Ahí vamos. Significa, señores, que en esta naturaleza, volvemos al texto que yo le estamos mirando, existe lo que se llama y hacer jará, y hacer jará, y hacer top. Usted como cabalista tiene que ser conocedora de esa palabra, ¿no? La inclinación al mal, la inclinación al bien. Pero de eso se ha creado una filosofía profunda, una teología tremenda, y entonces dicen que Satanás convenció a los ángeles y se llevó la tercera parte de los ángeles, pero nunca aclaran eso porque no hay un texto bíblico que lo pueda aclarar. ¿Y saben por qué? Porque cuando dice el libro de Judas que peleó Miguel con Satanás, lo está diciendo en el texto mismo, está diciendo que es por el cuerpo de Moisés. O sea, que no está provocando una rebelión y trayéndose a los demonios y los ángeles se vuelven demonios. No está diciendo eso, sino que es causante, dice que está peleando ¿por qué? Por el cuerpo de Moisés. El mismo texto de Judas lo dice. ¿Han leído Judas? Por favor, hay que leer. En segundo lugar, esta figura que está aquí es para colocar y para hablar de que la luz y las tinieblas fueron creadas por él mismo. Las tinieblas no es ausencia de luz. Fueron creadas por él mismo. Entonces, entendemos la palabra de Jesse, que la luz y las tinieblas hacen un equilibrio. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. La misma cosa. Ahora, por eso usted puede ver que en el lugar santo hay luz, la luz de la menorá, pero en el lugar santísimo hay oscuridad. Ahí están las dos figuras. Entonces, de la manera que él va a separar al Gran Edén del resto de la tierra y va a separar a Israel del resto de las naciones, y entonces va a separar un pedazo en nosotros, un pedazo para su habitación, para él residir, para él estar. Y cuando nos da su espíritu, separa ese lugar. Pero si yo no sé, si yo no reconozco, si yo no entiendo, si yo no comprendo, si yo no tengo en conciencia realmente lo que hay en mí, entonces sí puedo prestar mis miembros a la iniquidad, creyendo hacer las cosas bien. ¿Me hago entender? Señor. Se colocó ese pedazo así dentro de mí. Me surgen preguntas. Claro. ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Me está haciendo una pregunta? ¿Cómo lo uso? Sí. ¿Cómo lo utilizo? O si es que lo puedo utilizar. Pues la respuesta está ahí. Ya terminaste. Y la otra cosa es, ¿qué me hace ser necio? Correcto. La respuesta está en el mismo texto. ¿Para qué lo coloca Adán en el huerto? Para que lo labrase y lo cuidase. O sea, no lo dejó ahí echando perecita. La respuesta siempre está. Hay un principio que dice que siempre menos igual a más. O sea que me vuelvo necio cuando no lo labro ni lo cuido. Correcto. Labrar es porque el labrador está esperando el precioso fruto de la tierra. El labrador está esperando ¿qué? El precioso fruto de la tierra. Y el precioso fruto de la tierra es lo que Él colocó en nosotros, que se llama el Cristo, el Mashiach, que tiene que formarse
Porque cuando Él vuelva, va a tomar lo que de Él hay en nosotros. Capítulo 14, verso 3 de Juan. Y vendré y me tomaré a mí mismo. Ya entendemos, ya ahora sí comprendemos el propósito de la luz y las tinieblas. El propósito es que podamos tener un equilibrio. El equilibrio es ese, el equilibrio. Hermano, nuestras grandes experiencias están más en lo negativo que vivimos que en lo positivo que vivimos. Nuestro gran crecimiento como personas, como seres humanos, y aunque nos duela, y aunque no nos guste, pero esas experiencias traumáticas, esas experiencias difíciles son las que más nos abusan, nos moldean, nos pulen. Si toda la vida a nosotros nos va bien y no nos pasa nada, seríamos unos mediocres. Y eso uno ve en los niños ricos. El papá trabaja, tiene severa empresa, tiene los millones, el niño rico llega y le compran el carro, le compran el apartamento. Ese mancito no tiene nada que ver. El día que el papá se muere y le toca a él enfrentar por su propia vida. Claro, primero va a pelear por herencia, a gastársela. ¿Ah? Y en segundo lugar, eso es una plática que se echó a perder. Entonces Dios, como un Dios que conoce la economía de Dios, dice: no, mijo, aprenda a administrar esta vaina. Lo he puesto ahí, lo he colocado ahí, le doy eso ahí para que usted vea cómo es. Entonces, se la voy a traducir a otras palabras. Significa que esa serpiente no es el demonio, ni Satanás. Esa serpiente es una figura, ni siquiera. Dios no es malo si hace unos animales para condenarlos, para hacer mal, no, sino que esa serpiente es una figura para hablar de lo siguiente, que es el ego exaltado, que está exaltado, entonces, y se toma el primer lugar, y Dios reclama el primer lugar en nuestra vida. O sea que ya venimos, al venir en esta naturaleza, venimos invertidos. Pero sí fue afectada el alma, se le dañó la dieta. Tenía una dieta perfecta y era comer lo que encontró. Bueno, también allí no nos dice. Tampoco no nos dice en Cícero. Sí, la maldición. Hay un solo texto, pero no nos dice que comía. Así es. Entonces no podemos interpretar eso. O sea, ahí dice: arrastrada y polvo comerás. Esa es la palabra que recibe la serpiente. Arrastrada andarás y polvo comerás. Por eso, esa es la palabra que recibe. Entonces, sobre eso, que arrastrada andarás y polvo comerás, es que uno entiende que ella caminaba y ella no comía. No comía otra cosa. Entonces le están dando como maldición. Pero tampoco nos está diciendo cómo andaba ni qué comía. Toda ella. Pero no lo está diciendo. Sí, uno va a la India y mira las cobras, pero ese no es su estado. Ese no es el estado de ella. Uno ve las cobras que se paran, pero eso no es el estado, ellas andan arrastradas. Ahora, obvio. Entonces, de aquí se ha dicho, y hay filosofía, se la voy a aclarar, hay conceptos que existen, que la serpiente, es más, la palabra serpiente, con su artículo, que es la palabra es nahash, sí, correcto, pero la palabra serpiente, no vaya a llegar allá porque aún eso es más polémico. Primero hay que crear la necesidad. La palabra serpiente está en masculino, en femenino. La serpiente. Pero si tú vas al texto hebreo, no está en femenino, sino en masculino. Pero cambia ese masculino al femenino y le crea un problema. Porque haya la posibilidad. Disculpe que me interrumpa. Entonces ya entra la posibilidad de la discriminación. Claro, porque estamos hablando de una situación, de una mala interpretación que se daba a las cosas, y ya la gente tiene una codificación de las cosas. ¿Sí ves? En segundo lugar, no es más femenino sino masculino. Y en segundo lugar, la palabra serpiente que aparece allí, señores, es una figura para hablar de la inclinación al mal y la inclinación al bien. Es una figura. Ahora, si el animal fue castigado, ahorita vamos a entrar en esta ley. Vamos a mirar más allá. Estamos adelantando. Sí, no estamos adelantando, sino que lo estoy trayendo, es a un principio.
Lo estoy trayendo a un principio para que ustedes miren el principio que estamos. ¿Por qué toca citar este capítulo? Porque estamos en el último renglón del 5 y estamos mirando que las tinieblas fueron creadas por él. Y si Isaías las, 45:7. si las tinieblas fueron creadas por él, esto nos habla de la polaridad, o sea, de los dos polos, o sea, luz y tiniebla, como una figura clara del equilibrio. Y lo Por perfecto. eso. Y lo perfecto. Es más, el equilibrio es de lo perfecto. Voy a soltarle algo loco, como dice Justo. Justo, pero no es loco. ¿Qué tal si Dios no quiere que nosotros nos inclinemos a, o sea, si nos prohíbe que nos inclinemos a la oscuridad, creo que la misma provisión tiene que tener en la inclinación a la luz? O sea, las dos cosas tienen que estar no correctamente. Si nos aparece y a la luz le llama día y a la noche, a la oscuridad le llama noche, pues no creen que Dios nos está dando un mensaje que hay que tener equilibrio. No seas demasiado santo, dice el proverbio, Ni demasiado justo. demasiado justo, dice, porque busca tu ruina. Entonces, pero sin embargo, las prédicas cristianas, la prédica, valga la redundancia de los predicadores, lo que ellos anuncian es que tú tienes que hacer las cosas bien, Señor. Disculpe que le interrumpa. No, tranquilo. Entonces, esa generación de santidad que nos quieren meter en la cabeza ciertas sectas o tendencias filosóficas Más bien por ahí. mal encaminadas. Sí, están sesgados. Están sesgados. Su sesgo radica porque no han comprendido que la vida es un equilibrio. Para que haya luz, el señor, ¿cómo se llama? Thomas Edison. Por muchos años estuve investigando el tema y tomaba la energía, pero la energía viaja, entra, va de lo negativo a lo positivo y se devuelve. Pero no hay luz si no hay un filamento. El filamento es que hace que haya ¿cómo decir? El destello. El destello está en el filamento. Si nosotros, para que haya un destello en nuestra vida, es cuando haya corrección. La corrección, la rectificación es lo que hay en el destello, pero nosotros condenamos a la persona que comete una falta. La juzgamos, la condenamos y la separamos. Si el dedo se me cortó, algunos tienen la tendencia de amputarlo, cuando también podemos vendarlo. ¿Me hago entender? Y resulta que este principio nos da claridad que solo en la devolver de la energía viene por el filamento y el filamento hace que haya el destello. O sea, que el destello en nuestra vida está cuando corregimos nuestras faltas. No nos condena Dios cuando la cometemos. O sea, que tenemos que tener un margen, ¿no?, de cometer. ¡Ay, es que bruto! ¿Por qué lo cometí? Denle gracias a Dios que siquiera cometí faltas. ¿Me hago entender? Pues digo yo, es lo que le hablaban los primeros días que llegaba, que decía, pues es que sí, Dios nos bendice en las decisiones, pero igual no existen los malos actos. Si Dios lo permite, también de ahí tenemos que sacar una bendición oculta, entonces no existe. No es que yo la embarré, bueno, sí, digamos, nuestra naturaleza humana nos permite pensar que es un error, pero si se permitió es porque de ahí hay algo que sacar y hay algo que crecer. La corrección, la rectificación. Pero si no tuvieras que corregir, ¿cómo podrías dar ese destello de luz? Sí, de hecho, Karen Berg también en el libro lo dice, un polo de los dos lados de la bombilla, uno es el deseo de recibir y el otro el de dar. Si no se pasa el obstáculo que representa el filamento, no hay forma de dar luz. No hay forma de dar. Ahora es francesa, que fue la pregunta que me hizo ayer, anteayer. ¿Por qué cuando el Espíritu, o sea, cuando el Eterno da su aliento, o sea, de su ser, de su espíritu, y lo coloca, y el hombre viene a ser un ser viviente, en vez de ascender, desciende? En vez de ser espíritu, viene a ser nefesh. Porque si no hay nada que corregir, no hay cómo dar el destello de luz. ¿Sí me van a entender? Por eso es que dentro del huerto de Edén hay una serpiente. Si no existe la serpiente, si no existe la inclinación normal, entonces estamos sesgados solamente al bien.
No es que el Eterno, ya te la palabra, no es que el Eterno nos haya dado o nos haya puesto para pecar. No, no es el punto, pero sí nos colocó para que tomemos decisiones. Porque si Él toma decisiones por nosotros, entonces no hay ningún beneficio. Y ahí es donde está el punto de Jesús. Si Jesús es un Dios hecho hombre, no hay cómo seguirlo. Si Jesús es un Dios hecho hombre, no hay que corregir. No puede ser nuestro líder para corregir nuestras vidas. No sería ejemplo. ¿Por qué? Porque es el perfecto ejemplo. No hay esfuerzo. Por eso nosotros bajamos a Neshama, a Nefesh, para iniciar en los instintos naturales, humanos, terrenales, con todas nuestras debilidades. Pero ¿no vamos a quedar ahí? No. Vamos a entrar en la corrección. Claro que algunos llegaron ahí y se quedaron ahí y se murieron y se fueron. Nunca iniciaron. Otros iniciamos muy jóvenes. Otros han iniciado en edad madura, como este muchacho, una buena edad para comprender eso. Otros se despertaron, quién sabe, algunos ni siquiera se van a despertar. O sea que el Yasser Harar y la serpiente están ahí con un propósito de hacerlo. Por eso la palabra traduce Hak Satán, no Satanás, no demonio. Pero hay una clave, el César, ¿qué día la citó? El nombre que tiene este supuesto malaj, este ser espiritual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Hak Satán es la función. Hak Satán es la función, es el trabajo. Opositor. Esa es la palabra Hak Satán, pero no es el nombre. No es el nombre de él. Adversario quiere decir función. Es como decir el ingeniero, pero no se llama ingeniero. El arquitecto, pero no se llama arquitecto. Es su función. Su función es ser el adversario, pero no es el nombre de él. El nombre de él es portador de luz. Ahí le dejo esas clavecitas, después miraremos y armaremos cosas. ¿Correcto? Hacemos pues. Ahora sí. Es que si tomo lo bueno o tomo lo malo, desvirtúo una totalidad de mi ser. Sí. Y por desvirtuar la totalidad de mi ser, o entro en culpa o entro en el exaltado. Y ese equilibrio del que tú hablas, del que tú estabas hablando con respecto al filamento del bombillo, es lo que yo tengo que descubrir, que es lo contrario, o me hago culpable o hago culpable a otros, o me exalto yo mucho o exalto a otros, cuando ninguna de las dos me sirve, porque tengo que exaltar al que me exalta, al que me dice el camino. Pero hay un principio para la exaltación que es la humillación. Si no me puedo rendir, es que para allá iba. Si no logro eso, no me puedo rendir, no puedo decir, listo, acá me rindo. Es decir, no puede haber muerte. Estoy pensando mucho en lo que tú dijiste ayer, y esa prédica de ayer fue muy tajante. ¿Qué estoy haciendo con lo que estoy aprendiendo? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Estoy exaltando? ¿Me fascina enseñar, aprender y aprender cosas? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que yo aprenda cosas que no practico, que no pongo en práctica. Si Dios me viene hablando a algunos 20 años, a otros 10, a otros 3, a otros, en el caso mío, 14, y no soy capaz todavía de poner en práctica lo que me ha enseñado, ¿me entiendes? Entonces es muy bonito decir que el versículo que todo el mundo esboza cuando dice que la palabra no vuelve vacía. En mí diría yo, si no hago las cosas, va a volver vacía o la hago vacía o la hago inoperante, pero por causa mía, no por causa del que la predica, porque predicadores he tenido muchos. Entonces me gusta el tema, y por eso te pregunté lo del huerto, porque cuando tú dijiste alguna época en que estabas diciendo que tengo que dejar salir lo que ya tengo acá, pues ya es tiempo de hacerlo. El problema es que le pongo muchos vericuetos a la cosa. Mire, es muy sencillo. Mire, Ayer me dijo una cosa que me gustó, Esteban Bonero.
preciosa que Dios me ha dado por estar ahí con él. Me dijo, ¿cómo fue que me dijiste? Me dijiste, esfuérzate más. Pues, Es decir, no lo he dado todo. sí, Algo así. Es que como tú lo dijiste allá, que recibíamos todo el amor, no era una porción, no debíamos porcionarlo, El amor de Dios ha sido dado. no debíamos de una u otra manera, es que nosotros no debíamos administrarlo de esa Eso, forma. no deberíamos administrar el amor de Dios, sino darlo completamente, lo que no es nuestro, todo. botarlo de una. Darlo. Lo dosificamos. Sí, Lo sensibilizamos. Sí, hoy traté bien a mi esposa y me siento re bien. No, eso debe ser lo cotidiano, debería ser La esencia. no, ni siquiera la esencia, debe ser su inconsciente. mi inconsciente, Lo que bien, usted gracias. entiende como Mi inconsciente, lo que yo entiendo por inconsciente, lo que yo digo que hay que hacer consciente para volverlo inconsciente en mi vida. Correcto. Si lo puedes cambiar, que lo sobrenatural y lo natural. Que lo sobrenatural sea natural. Porque nosotros creemos que lo sobrenatural es un momento, un instante. Cuando estamos en alabanza, en oración, cuando buscamos lo sobrenatural. Lo sobrenatural debe ser lo natural. Respecto a las palabras que él dice, complementa aquí, yo pienso que es que son esas falsas ideologías que nos han metido de la emotividad. Y resulta de que yo para amar a Dios tengo que ser emotivo, lo tengo que amar con pasión. Te amo. Entonces, si a mí me dicen, no, es que usted es un hombre emotivo, usted está hablando desde sus emociones, usted no sé qué, entonces resulta que yo me vuelvo mi chicato con lo que doy. Porque no es suyo. Esa es una palabra bastante vieja que no la había escuchado. Chica, Castiza. sí, bien castiza. Sí, señor. Y el problema que radica es en la falsa piedad y en la falsa espiritualidad. Exacto. En esa La falsa humildad. falsa humildad, porque se han vendido unas falsas ideas de la espiritualidad y de la realidad espiritual. Entonces la gente cree que para ser espiritual es mal. En la iglesia los espirituales andan diciendo, o sea, ya no caminan sino levitan. Entonces, y por atrás y hace todo lo que le da la gana. Esa es la falsa espiritualidad. Ya teniendo claro aquí, ¿estamos claros aquí? Cerramos aquí con esto. Capítulo 8, por favor, subraye esto. Verso 13. ¿Qué hora tenemos? Las 8:33 con todo gusto. Correcto, a las 9 siempre terminamos. 9:30. ¿Qué dice? ¿Quién nos manda a llegar tarde? Tómalo en tu Nos cara. vamos en otro tema. Me dan ganas de hacer preguntas desde la polaridad. Sí, hay Me muchas dan ganas de hacer preguntas. muchas preguntas, pero eso es salirnos del verso 5. Eso, sí, allá hay muchas cosas. No crean que eso es así nomás. Verso 13, porque si vivimos conforme a la carne, De Romanos. 8:13 de Romanos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Si usted mira con detalle, el detalle de esto es que la naturaleza que nos fue dada, o la naturaleza que estamos investidos, lo que nos vistieron, hace esa fricción. ¿Me hago entender? O sea que esta carne, esta naturaleza que tenemos, es la fricción que hace para no evidenciar la luz del Espíritu. O sea, es la oposición, la gravedad, en la cual si nosotros trabajamos nuestro espíritu, podemos vencer aún esta gravedad, aún esta naturaleza. Y la gravedad opera o funciona en lo que se conoce como instintos y emociones. Es más, me atrevo a decir que muchos cristianos, muchos creyentes, confunden la espiritualidad con sus sentidos. Pablo dice, los sensuales, que no son guiados por el Espíritu, sino por sus sentidos. Y los sentidos, ahí está el punto. Porque cuando se va creciendo en la espiritualidad, se tiene una tendencia a creer que la espiritualidad no es motivo.
Pero mira a Jesús estando en la tumba de Lázaro, dice que lloró. ¿Y qué tipo tan emotivo Jesús? ¿No? Porque era el momento, porque era la ocasión, porque era el instante. Él no dejó de ser lo que era. ¿Sí me hago entender? Lloró. Y llorar es una área emotiva. Llorar es un punto emotivo. Lo que está demostrando allí que tiene control sobre sus emociones. O sea que cuando lleguemos al capítulo 2, verso 7, vamos a mirar cómo controlar, cómo crecer, cómo avanzar sobre nuestras emociones. Que nosotros los seres somos muy emotivos. Ahora, el siguiente regla dice: mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Pregunta: en este orden de idea, ¿cómo haríamos morir las obras de la carne por el Espíritu? Johanan, luego la señorita Jess. Con las obras del Espíritu. Se fue con la fácil. La señorita Jess. Pues yo lo veo de la siguiente forma, no te voy precisamente con eso, buscar no ser reactivo ante las situaciones que nos, o sea, obviamente tenemos que, aunque suene raro reaccionar, pero no de una manera reactiva, sino de manera proactiva. Es decir, es evidente que somos seres emocionales, pero utilizar esas emociones de manera proactiva y no de manera reactiva. Correcto. ¿Cómo podemos marcar lo reactivo y lo proactivo? Lo reactivo es una reacción. Yo tengo un balón y le pego ahí a la pared. De la medida que yo le pegue al balón, si le pego pasito, pasito se devuelve. Si le pego duro, se va a devolver más rápido. La reactividad radica en que me dicen: me hago feo, más feo es usted. O sea, ¿sí me hago entender? O sea, lo que estoy demostrando es lo que hay en mi corazón. Pero, este negro tal. Ni lo uno ni lo otro. Primero porque no lo soy. Porque mi ser interior no tiene un color. Porque soy a la imagen de Él. Y hacer a la imagen de Él no tiene un color exterior. Y los colores exteriores simplemente es una figura. Es una figura inclusive para la persona que la tiene. O flaco, gordo, amarillo, chiquito, alto, bajo. Eso no somos. Y la única manera de reaccionar para ser proactivo es cuando tú tienes claro quién eres. Si tú no tienes claro quién eres, Jesse, vas siempre a reaccionar, no proactivo, sino reactivo. Señor, reactivo. Entonces vas a estar así. Vas a estar así. Si hay una persona, si yo tengo estos dedos así estirados y hago esto, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si yo los tengo así, voy a chocar. Entonces uno cree que el del problema es la persona que me responde. El del problema también soy yo, que lo provoca. Porque si yo estoy en un nivel de conciencia y sé que lo que a mi esposa no le gusta, entonces yo no lo hago. Si yo estoy en un nivel de conciencia y sé que a mi hermano no le gusta que lo molesten de la manera, entonces yo no lo hago. ¿Sí me hago entender? Eso es un nivel de conciencia, despertar la conciencia. Alguien me hace la mano acá. Así. Entonces, ¿cómo hacen para acusarse unos con otros? ¿Para qué? Hierro con hierro se acusa. Correcto. Abusarse es la fricción. Lo que sucede es que el Eterno sabe. La presión que hemos tenido. El Eterno sabe. Es más, en el hogar, mira que a veces uno dice: uy, qué pareja. Pero nunca son iguales. Nunca son iguales. Y esto nunca es igual. ¿Cómo se hace para abusarse? El punto es que toda la vida no te vas a estar abusando. O sea, si el cuchillo, y tenemos el esmeril se dice acá. Sí. Soy ecuatoriano y tengo muchas palabras más ecuatorianas. Yo tengo el esmeril, enciendo el esmeril y tengo el cuchillo y lo voy a sacar filo. ¿Cierto? Listo, le saqué filo. Pero me quedo embelesado viendo otra cosa. ¿Qué pasa? Cuando me doy cuenta ya no tengo cuchillo. O sea, el abusarse es un propósito. Y Dios nos coloca a las personas para abusar. Es más, a veces te permite una novia.
A veces te permite una necesidad abusa. Es más, te manda una mamá o un hermano que no puedes huir de ellos. Y el propósito es ese. Por eso es que uno mira en las piedras, en los ríos, uno mira, va al río que hay piedras, uno ve esas piedras lisas. Ellas no eran lisas. Cuando se desprendieron allá en la montaña no eran lisas. De tanto rodar con otras piedras, se ponen lisas. Señor. Ese aguzar, ese pulimento, es lo que también actúan las obras de las circunstancias. Sí, el Eterno te permite. Ahí Jesse lo dijo ahorita en palabras simples. Yo lo digo de esta manera. Hay cosas que podemos evitar, pero sabemos que de fondo también nos va a servir. O sea, lo uno o lo otro te va a servir, pero hay cosas que podemos evitarlas. ¿Por qué? Porque hay puertas que no hay que abrirle. Miren, muchos muchachos abren puertas de la droga y nunca salen. O sea, esas puertas no deberían de abrir. ¿Sí me hago entender? O niñas. No hablemos de eso. Conozco personitas que consiguen novio o novia y su relación es tan traumática que termina dañada y nunca se recupera. Nunca se recupera. Conocí una señora en el Perú, de buena familia. Se enamoró de un tipo simpático, y el tipo lo único que quería era quitarle lo que ella tenía. La enamoró, le hizo 3 hijos, pero la vieja tenía platica. Hasta que no le quitó la última pluma, no la dejó. Y cuando ya la dejó en la cochina calle, o sea, sin nada, se fue con otra. Después de la vida me encuentro con ella en mi trabajo. ¿Qué hago? Yo estaba, en ese tiempo estaba iniciando con todo. Y entonces me la encontré y le dije estas palabras: si no hubiera estado esa persona en tu vida, no tuviera esta circunstancia que tiene. Ay, ¿cómo se le ocurre? O sea, que Dios me permitió esto. No, no es que te lo permitió. Tú tomaste la decisión, tienes que asumir responsabilidad. Ahora es el tiempo de sanar esa serie. Es el tiempo de sanar. Tuve 6 meses allí y la señora se restauró. O sea, no es fácil. Hay gente que nunca se recupera. Nunca. Porque no todos somos iguales de mente ni débiles. Hay gente que aguanta con una marihuana y sale. Y nunca más vuelve. Otros la probaron y nunca salen de ahí. Nunca salen de ahí. O sea, es de mentalidad. Avanza. Te quiero aportar que con el ejemplo que colocaste de señorita, aunque no se ve que se me falta, pero mientras más suave la vas haciendo, más filo tiene el coche. Claro. Claro, si tú presionas, antes te lo tiras. Te lo tiras. Porque el esmeril tiene, porque como son, o sea, va a comerse el filo. En segundo lugar, volvamos al punto donde estamos. ¿Y en dónde estamos? Jesse. Ahí, ¿cómo hacer morir las obras de la carne? El 12 dice que somos deudores. ¿Somos deudores qué? Porque alimentamos más la parte natural carnal que la que quiere el Ruach hacer conmigo. Guiarme y que no haga tanta locura. Pero para eso tiene que haber como dependencia. A ver, Si no, ¿cómo voy a morir? Sigo allá atado y esclavo del pecado. para entender el 12 tienes que pasar por el 11. Sí, claro. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, ojo con esto, y subraye, mora en vosotros. Ahí está. ¿Mora en quién? En mí. En vosotros. El que levantó de los muertos al Mashiach, Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, Señor, Pregunta ese texto. sí, pero deja terminar la idea y yo voy a armar la Es cosa. que tengo una pregunta ya, si no Ya, la ya. boto ya la pierdo. Bueno, ¿Qué pasa cuando dice que si mora? Yo ya sé por lo que hemos estudiado que mora. Está ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando? ¿Qué tengo que hacer para que actúe? Porque ahí dice que está actuando. mira, o sea, una cosa es saber
Hay diferencia. Esa es una cosa que quiero saber. Es una cosa es decirlo y otra cosa es... Es que en La practicidad. en el contexto bíblico, el saber es hacer. En el contexto griego, el saber es filosofar. Porque ya no es muy romántico y sigo haciendo locura. El saber en el contexto griego es solamente llenar mi cabeza de conocimiento y de sabiduría, pero no de práctica. Los griegos creían que la sabiduría que ellos expresaban en su momento de filosofar, simple y llanamente enriquecían, eran un léxico y un conocimiento intelectual, pero ellos con su cuerpo hacían lo que les daba la gana. A este señor luego no le envenenaron por acostarse con el mozalbete a Platón, a Sócrates. Luego no le envenenaron porque era un gay. ¿Por qué lo envenenaron? La historia no dice eso, pero hay otro libro que demuestra eso. ¿Ah? Sócrates. Pero todos ellos eran... Todos eran gay. Sí, por eso, todos eran gay. Pero este se acostó con el mozalbete del príncipe. O sea, que apuntó más alto. Él era un sabio, no era príncipe. Y solo por el hecho que se enamoró del mozalbete, o sea, del marido del príncipe, el rey, le echaron cicuta, veneno, y lo envenenaron. Ellos planteaban de que la cabeza no tenía nada que ver con esto, pero nosotros somos seres integrales. Sí afecta. Sí afecta. De la medida que busquemos. Ahora, noten bien, esta palabra, y te voy a responder tu pregunta. Si el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu que es Juan, ¿qué es el Espíritu? Está dinámico. Entonces, en la dinámica del Espíritu, lo que produce son los 9 frutos del Espíritu. El Espíritu no es una asunto fantasmagórica que dice, usted no habló en el Espíritu, usted habló con la carne. Muy evangélico. ¿Qué es eso? Si sabemos que todas nuestras expresiones son espirituales, porque lo que sale de nuestro interior es de nuestro interior, y nuestro interior es energía, es un ser espiritual. Lo que se ha planteado equivocadamente es eso. Si el Espíritu mora en nosotros, si el Espíritu es esa realidad, y yo tengo esa conciencia de eso, entonces va a producir paz, benignidad, amor, templanza. Alguno de los 9. ¿Ah? Alguno de los 9. No, todo. Esto dice el fruto. Por eso. Alguno de los 9, no necesariamente los 9. No, te estás pegando a la letra ahí. Okay. Te estás pegando a la letra. Uno, el fruto es el conjunto de, no uno, es el conjunto. Es el conjunto. Y ese conjunto de es lo que se está refiriendo al carácter del cielo. Un ramillete de uvas. El conjunto. Sí, pero tú puedes poner una, puedes poner otra, puedes poner otra. Pero realmente produce todo. ¿Y de qué medida produce? ¿De qué medida produce? De la medida de mi comunión, de mi relación, de mi intimidad, de la medida que yo vaya en ese tipo de consagración. Vaya muriendo. Es más, en la medida que yo me niego, que es la figura de morir, entonces nace algo, produce algo. O sea, si yo me niego al odio, ¿qué nace? Si yo me niego al rencor, ¿qué nace? Y así sucesivamente. Entonces, en la Kabbalah enseña que si yo corrijo algo en mi ser, lo elimino del cosmos. Es la corrección. Lo elimino del cosmos, por tanto, la naturaleza y el mismo cosmos, por decir, el mismo universo, está esperando mi liberación a la libertad gloriosa de Dios. Esto ya me salgo de la teología, esto ya me salgo de la religión. Yo lo que le estoy aquí ya diciendo es un propósito de Dios. Escuchen por favor esto. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de inicio. Una vez al año. Pero Moshe entraba como Pedro por su casa al lugar santísimo.
Moshe no tenía restricción, porque el Eterno le hablaba a Moshe en el Aarón, en el arca. Si ustedes miran, dice que vino la presencia, venía, o sea, la relación, la palabra profética que Moshe recibía, la recibía allí en el lugar santísimo. Eso no está diciendo una figura, no está hablando de eso. Quiere decir que Moshe representa a Dios delante del pueblo, pero Aarón representa al pueblo delante de Dios. Por eso Moshe no tiene restricción al lugar santísimo, pero Aarón tiene restricción al lugar santísimo, porque Aarón es la representación de ¿quién? Del pueblo. Pero para entrar al lugar santísimo en el día de Yom Kippur, él tenía que primero hacer sacrificio por sus pecados. Segundo, tenía que vestirse de ornamento con la vestidura sagrada que se habían creado para eso. Ojo, con esa vestidura sagrada. Posteriormente a eso, él entraba y tenía que amarrarse una cabullita con unas campanitas. Y el Moshe. No, Moisés no. Él no tenía ninguna restricción. Él no tenía ni ponerse de tanta vaina, tanta Aarón no, ya le voy a decir, es la figura. Pero Aarón sí tenía. ¿Cuándo Aarón? Discúlpeme. Tranquilo. ¿Qué sucede? Que la fiesta no iniciaba cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La fiesta iniciaba cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Porque qué tal hubieran iniciado la fiesta y entre el mañana ya que bailamos hasta que saliera. Esa participaba en la ropa. Lo que daba la que podía, como decir, siempre inició la fiesta era que saliera, ¿sí o no? Es más, ahí decía las palabras. Y cuando él salía, el pueblo Tenía motivo de fiesta. sabía que sus pecados ya se habían sido perdonados. Esa era la fiesta. Sabía que sus culpas, que sus errores, que sus faltas ya no las tenía. Los pecados de un Y año ese- perdonados. Y ese era el motivo de alegría. Nosotros por tomarlo disfrutamos. Porque tenemos ya otra figura. Ya amarramos a la vida, son eternos ya que Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar. Quiere decir que Jesús en el corazón de cada uno de nosotros no nos sirve para mucho, sino lo individual. ¿Cómo? Jesús en el corazón de cada uno de nosotros, por decir Mashiach en el corazón o en el interior nuestro, solamente nos sirve en lo individual, pero no en el colectivo. El Mashiach sirve en el colectivo cuando sale, cuando dejamos a ver el Mashiach. ¿Y cómo lo dejamos ver el Mashiach nosotros? Cuando mostramos, evidenciamos los nueve frutos del Espíritu. Si tú no evidencias los 9 frutos del Espíritu, si nosotros no evidenciamos los 9 frutos del Espíritu, entonces el Mashiach no ha salido, está escondido. ¿En dónde? En el interior. Cuando Moshe entra al lugar santísimo, está refiriendo al ser interior. Esa es la experiencia. Por eso Moshe no tiene restricción. ¿Por qué Moshe no tiene restricción? Porque representa al Eterno delante del pueblo. Al Eterno va a presentarlo ante el pueblo. Por lo tanto, como Moshe es representación del Eterno, nos está diciendo que hay un camino distinto, que es el camino que nuestro Adón Yeshua entró. O sea, entró al lugar santísimo. Esas son las experiencias del Santo Santorio. Las experiencias del Santo Santorio es la experiencia de la unidad con Dios. Aarón era restringido a cada año, porque Aarón lleva la naturaleza del pueblo, lleva los pecados del pueblo, lleva la carga del pueblo. Al llevar la carga del pueblo, Aarón lo que le está representando al pueblo es que hay que entrar con el proceso. Pero como están las dos figuras, no se lo ve con claridad. O sea, que podrían ellos haber tenido experiencia en el lugar santísimo, ¿sí? Que es la unidad con Dios. O podemos tener experiencia simple y llanamente de algo, que me atrevo a decir que está toda la cristiandad metida en él. Solamente sintiendo, como Amparo González, me dice, solamente sintiendo la presencia de Dios, pero no transformando nada. O
Porque para entrar al lugar santísimo hay cambio de naturaleza. Si no hay cambio de Si no hay cambio de naturaleza, no hay experiencia del lugar santísimo. Si el iracundo deja de reír, si el mentiroso deja de mentir, si el borracho deja su borrachera, si el ególatra deja su idolatría, entonces hay una transformación para que seamos proactivos y no reactivos. Ahora, eso no se nos va a quitar mientras estemos en esta naturaleza, nunca se nos va a quitar. Eso también tiene que ser claro. No, yo ya no estoy en esa. No, señor. No está en esa mientras no le toque. No está en esa mientras no le pinchen el botón, el interruptor. Le pinchen el interruptor. Y luego no es que ya había muerto. ¿Ah? Decía Martín Valverde que eso es como los hermanos que están en Alcohólicos Anónimos. O sea, ellos no, hace 40 años no estoy en eso, pero ponle ahí el trago a ver si es como, bueno, soy pecador, pero no ejerzo, pero me sale cuando me lo prenden. O sea, pinchen el interruptor. El asunto aquí es que hay una diferencia, porque lo que estoy llevando es el siguiente principio. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar. Capítulo 3, verso 9 de 1 de Juan. Por favor. Perdón por preguntar. ¿Qué ¿Cómo cosa estaba la señora Julia? de la sed? Y estaba cerrado, ella me abrió. No, el capítulo que Juan. Primera de Juan 3:9, a ver si es Primera es bueno. O Juan. Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí, yo eso le dije a una muchacha que trabaja aquí del local de las medias que se puso mal y se enojó bravo, porque me dijo, no es posible dejar de pecar. Entonces yo le respondí y le dije, usted no ha leído las escrituras. Yo soy cristiana desde niña y ningún pastor me ha dicho eso. Ya, pues yo no soy pastor, yo soy uno más. Pero no lo estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero dice, no practica. Ah, O sea, cotidiana y descaradamente. noten bien, pero hay dos cosas. El que es nacido de Dios No practica. practicar, por ejemplo, el futbolista practica el fútbol, el homosexual practica la homosexualidad, ¿correcto? Y el mentiroso. Practica la mentira, o sea, se la inventa, no practica, pero note bien el renglón de abajo. Quiere decir que la primera línea nos está diciendo es que una cosa es cometer una falta, otra cosa es practicarlo, pero el renglón de abajo, el renglón de abajo. ¿Por qué? Mashiach está en mí. Sí, lean bien el renglón Todo de el abajo. que es nacido de Dios no viola la Torá, porque la simiente de Dios permanece en él y no tiene ya deseos de pecar, Ah, porque es nacido de Dios. esa es la... Para que no le- No me descaro. No me descaro. Pero, ojo, Porque usted se va a morir mintiendo. Así no lo haga todos los días y todo el día. no, Porque el día que no mienta ya me toca postrarme y adorarlo. señor. Claro. Pero ¿por qué llegas a ese tipo de conclusión? Porque esa es la tendencia del ser humano desde el huerto. No, Mentir, excusarse, justificarse, No. defenderse. no puede ser así. Sí, porque el día que no peque ya me toca adorarlo. No, señor, porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, porque si Cristo lo logró y es el camino y es la verdad y es la vida, es lo que yo tengo que recorrer. ¿Qué humano lo ha logrado? Muestra. Pablo. Pablo Prosiga. murió un pecador como yo. No, señor. Pero ya resurrecto. No, señor. Claro. Entonces, noten bien que Ancisa tiene la filosofía del pecador arrepentido. O sea, es un ambiguo. El pecador arrepentido sigue siendo pecador. Sí, claro, nunca Dice, lo logra. cuando hablamos de Porque rectificación aquí y la todos los que están aquí pecadores menos Mashiach. menos Yahshua. pero corregido. Ojo,
Una cosa es corregir. Es que por eso lo digo, él tiene la filosofía del pecador arrepentido. Es una filosofía sin hueca sutileza. Todo lo que están aquí es necesario eso. Es necesario que cometamos errores para corregirlo. Además porque si no fuese así, daría como 50 pasos para atrás y voy a explicar por qué. Porque no tendría ningún sentido Jesús, no tendría ningún sentido Machía, no tendría ningún sentido mi vida. Y lo digo porque yo también estoy ya convencido y estoy haciendo lo que me es posible a mí para lograrlo, lo que me es posible. Sé que necesito toda la ayuda de Él, pero sé que la encuentro fácil si me dispongo, si me meto, si lo acabas de decir, si hay comunión, si empiezo a pensar como Él piensa, si no, ¿para qué explicas una cosa que tú me explicabas si no tiene fundamento? Yo sé que yo soy pecador, sí, pero yo no me voy a justificar en el pecado, me voy a justificar en lo que Él hace por mí, me voy a justificar en lo que Él ya hace para mí, en mí, y lo dejo. Mire, es muy sencillo, no tendría sentido dejar de gritar en mi casa. No tendría sentido lo que hablaste ayer de la palabra ayer fue amor. No tendría ningún sentido. Mire, se la pongo de la siguiente manera, entiendo la filosofía, Claro, pero se la pongo de la siguiente manera. Cuando un disco duro, ¿cómo se ese disco duro para formatearlo? Cuando se formatea el disco duro, ¿qué queda en ese disco duro? Pues algunos dicen que quedan algunas cositas porque los duros alcanzan a sacar información del disco, pero... ¿Qué queda en el disco duro? Cero. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que no se han atrevido y no se han atrevido. Y desafortunadamente hay un solo hombre que sí se atrevió. A formatearlo. Se atrevió a volver de a donde había salido. Y los restos que han mirado también se han atrevido. Y el resto se ha justificado. O sea, miren, eso es una gran verdad. El que logró llegar al lugar, pero él es el que dice esto. El 3, Apocalipsis dice, los que vencieren. Ojo, está en plural. Los que vencieren. Señor. Si yo veo que mi hermano lo logra, yo no me voy a frustrar ante usted. Yo no, tampoco. Si usted es perfecto No. y si yo veo en usted que usted ya dejó de mentir, que usted dejó de hacer muchas cosas, que usted es ejemplo para mí, yo no me voy a frustrar. Usted no sabe qué estoy pensando en la mente. Bueno, No. pero ese soy yo. Pero tiene toda la razón, ¿no? Usted Yo puedo aparentarle aquí espera. santo, Vale, aparentar. está podrido. Pero por eso, vuelve y Por juega. eso mismo yo no Vuelve y voy a juega lo que te hablé en el carro. Partes de la mala siempre. No partas de ahí. Si este hombre tiene la capacidad de ver que tú lo lograste, ¿sí me entiende? Es un ejemplo. Aparentemente ve la apariencia, pero Por eso vuelve y juega. Pero si es una persona... Por eso la Voy a polaridad. preguntarle una cosa, ¿cuándo La pelearías? polaridad es donde ¿Tú digo cuándo yo- pelearías? ¿Tú No, cuándo? ahí está. Voy a poner Ahí un está, ejemplo. por eso está ahí. Voy a poner un ejemplo no cristiano. Fresco. Dígame cuántos pelean por Mahatma Gandhi. ¿Cuántos pelearon? Pero un momentico, un personaje que es espiritual, que tiene otro tipo de vida, que tiene otro tipo de cosas. Voy a ponerle otro ejemplo que habló hasta por demás de nosotros de una manera muy bonita. Digo cristianos, yo como ya no soy cristiano, tengo problema. ¿Me entienden? Pero habló de los cristianos de una forma muy bonita. Lo voy a poner, un hombre que le puso el pecho a las balas en la India. Hizo muchas cosas que ni tú ni yo haríamos por ese pueblo, ni siquiera por Colombia. ¿Me entiendes? Porque es que yo lo pongo así, yo lo pongo de esa manera. A mí me llama la atención la vida de ese hombre, me llama profundamente la atención, porque es una persona que dice, estudia Derecho en Inglaterra, se gradúa en sus leyes, pero sin embargo entiende que su pueblo no necesita de leyes inglesas, sino de leyes para ellos mismos. Es una cosa tremenda. Y después dice, mira, hace un ayuno por su pueblo. Hizo ayuno por su pueblo. Se dirá, loco ese man que no hizo ayuno para Dios, pero lo hizo por su pueblo. ¿Qué diferencias hay? ¿Y eso lo hace ser salvo? No,
Entonces, ¿de qué le sirvió tanta vaina? Correcto, pero ¿por qué siempre usted parte la iglesia para Pero no entremos en parte de lo polémica. humano? No entremos en polémica, seamos sabios, Esa es la seamos tendencia, sabios. chino. No, seamos sabios. Yo sé que es la tendencia, pero mire ahora mi mente cómo piensa. Vea mi mente cómo piensa ahora. Yo sé que mi hermano ahora, veo el cambio en mi hermano porque lo logro ver, ¿sí? Por eso yo no me voy a postrar delante suyo, pero ¿sabes yo qué voy a hacer? Voy a decir, bendito sea el Señor. Le voy a dar la honra y la gloria al Señor, al Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puso a alguien enfrente a demostrarme que sí es posible, ¿sí? Y que a través de eso yo digo, miércoles, yo sí estoy fallando, ¿sí? Y mi hermano me está dando pasitos y adicional no es uno. Vea, tengo un montón aquí al lado mío, ¿sí? Y no por eso me les voy a postrar a ellos. Eso es una mente Griega. muy griega. Muy egoísta. Es la que así se la ataca, pero No, yo parto desde el muerto, por eso cuando habló de polaridad, el Señor dijo, el día que coman del bien y del mal, y seguimos como en ese siciar. Mientras usted entra el bien y el mal, está problemado, porque eso es relativo. Cuando estén amén. en esa polaridad está mal. Terminemos. Tenemos que Amén. estar en unidad. de Amén. pensamiento. Pero a ver, César, ya la dice. En el libro de Génesis, para todos, escuchen esto. En el libro de Génesis aparece el bien y el mal, el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero en el libro de Apocalipsis ya no existe. Sí, pero ya con cuánto ha pasado. No. Por favor, por favor, solamente existe el libro de la vida. Ni la muerte existe en Apocalipsis. Ah, porque alguien venció. Y la muerte existe. Vamos por partes, hermano César. Me gusta. Yo quiero ser un vencedor. Pero por eso, No, somos señor. más que vencedores en Él. 8 de romanos. darnos garra, de no descararnos tanto, porque muchos predican bonito y aparentemente, uy, este es un santo, pero De eso no se en trata. la casa trata mal a los hijos, a la esposa, entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que Vamos por partes. Es lo que predican. Vamos por Pues yo me partes. doy aquí, pero en la casa hay un grosero. Pero sin embargo, ¿Quién es el que tiene problema ahí? Usted, porque me está viendo el perfecto y quiere seguirme. no. Señora, iba a comentar algo. Sí, pero era prácticamente lo mismo que está diciendo Juan David. Yo veo, digamos, en lo que hablábamos el día de Yom Kippur, el ejemplo que daba Samuel, que él estaba sobrio y él volvió a probar y se dio cuenta que el Señor lo había curado y que él ya había dejado eso. El día que volvió a probar, no, eso me está haciendo un daño terrible. Lo mismo decía Víctor, lo mismo Juan David. Yo creo que sí es posible, o sea, no es solamente de andar zigzagueando, sino si uno tiene la certeza de que sí va a hacerlo y que por medio de él lo va a lograr, lo logra. ¿No? Aquí está la clave, aquí está la herramienta para lograrlo. ¿Me lo voy a decir? ¿Te lo puedo decir de una forma? Sí. Es que todas las mañanas pienso en eso, hermano. Y me estoy durmiendo. Yo estoy persuadido. Yo también, pero yo digo, aquí está una obra perfecta, Señor, tuya. Enséñame a encontrarla. Quiero encontrarme conmigo todos los días. Yo no quiero que mi hermano me siga mirando como el que atropella a mi esposa. Yo no quiero que mi hermano y mis hijos me vean como el que atropella a la mamá. Yo no quiero eso. Yo no quiero que mi esposa me vea como el que atropella a los hijos. Hablar de cosas mías, yo me pongo de ejemplo, no hay problema. Yo no quiero que mis hermanos, no voy a poner un ejemplo con respeto tuyo, se vayan caminando tarde de la noche si tengo la plata en mi bolsillo, porque es que esa plata es para mi hermano, porque es el amor que me nace, porque soy así, ¿listo? ¿Sí me entienden? Tal vez mi esposa no lo entiende todavía, pero con ejemplos y con buenos ejemplos lo va a entender. Y todas las cosas eran de todos. Eso ya para mí es posible. Eso para mí es posible. Y yo no pienso en egoísmo, ya no quiero pensar más en esa vuelta. Es decir, le voy a decir la palabra que espero que no vuelva a salir de mi boca. Yo me mamé de eso. Me mamé. Y no quiero que vuelva a salir de mi boca. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera yo estoy corrigiéndolo también. Lo hablábamos otro día, pero estoy cansado. Pero ya no más cansancio, quiero actuar para que el cansancio se dé. Pero porque si no, no tiene sentido venir a mí todos los que estén cargados.
Y cansado. y cansado. Qué horror. Sigo en la misma, si sigo pensando que mi hermano Víctor es una obra perfecta de Dios, perfecta. Que mi hermano Benjamín es una obra perfecta de Dios, que mi hermana es perfecta, es una obra perfecta de Dios. Pero- ¿Por qué tengo que ver defectos? No los tengo que ver, es una parte de la corrección. Pero hay una, es parte de la corrección. Y hay un texto que aquí hicieron y pasamos mañana hacia el capítulo verso 6. La escritura dice 4, 7 y 8 de Filipenses. En esto pensar, Todo lo bueno, todo lo bueno, hay parte de todo todo lo eso. honesto, todo lo del buen nombre. Si yo parto que yo soy, y creo que esa es la regla, si yo soy lo que soy, yo pienso eso de todas las personas demás. Pero si yo corrijo esto aquí, está el efecto en la mariposa, puedo corregir el otro. Tengo dos opciones, en echar incienso a Jesús o caminar como Jesús para lograr lo que Jesús logró. Y yo prefiero caminar como Él dijo que hay que caminar para no quedarme echando el incienso a Jesús. Todos los hombres que están aquí le embarraron, pero también la mayoría lo corrigieron y lograron. Si usted lee bien en Moisés, dice el texto en hebreo, en español no aparece, Deuteronomio, dice que llegó a ser un Bene Elohim. Así aparece, en el texto hebreo dice Bene Elohim. O sea, que Moisés llegó a corregir tanto sus defectos que logró lo que logró. Y ya no habla de personas que lograron. Pablo también, Pablo cometió errores, pero llegó y corrigió. Pudo decir, ya no vivo yo. Sería la predicación. Pero esa palabra en Mashiach no cabe, corregir. No, él cumplió, punto. No, pues está Él no bien. corrigió, como yo sí corrijo, y la embarré, listo, corrijo, pero Es- a los 3 meses o al año vuelvo y la defeco. En cambio, él no la defecó. Él no la defecó. Y eso no está en discusión. Y eso no está en discusión. No tenía clara. Eso no está en discusión. ¿Y por qué eso no está en discusión? Por la sencilla razón de que vivió de tal manera. ¿Sí me hago entender? Pero si el texto me dice que aunque era hijo, se sometió a la obediencia. Y yo veo otra cosa allá en César, ahí veo otra Para dar cosa. un ejemplo. Eso es filosofía en César. Para dar un ejemplo. Eso es filosofía en César. Eso no dice el texto. No dice para dar un ejemplo. Eso ya le está añadiendo. El texto dice para ser autor. No dice para ser ejemplo. Eterna la salvación. Para ser autor. ¿Y el texto qué dice? En los días de su carne, o sea, en su naturaleza. Sabemos que él no cometió, él no pecó. Sabemos que no pecó. Eso lo dice el texto. El texto lo dice claro. Pero también dice que rogó Si no aquel que tendría lo podía sentido, librar. si no tendría sentido, ven ya, mira, ¿para qué yo voy a dar palabra si yo en el fondo sé que esos manes no lo van a lograr? Tiene No, ningún sentido. eso pierde. O sea, como predicador se pierde. Pues sí, ¿no? Como predicador se pierde. Démosle gracias al Señor Padre, gracias. Suena muy bonito, justo. Así que del hecho. Bendito pensando eres, que- Señor. Maravilloso, precioso, bello, amoroso Señor. Te agradecemos y te bendecimos. Permítenos y ábrenos, Señor. Corre el velo para que nuestros ojos puedan ver tu Torah. Como dijo David, mi embrión vio tu Torah. Padre, sabemos que como hombre fallamos. Sabemos que como hombre cometemos errores. Pero si estamos mirando al modelo, a Jesús, al Mesías, estamos mirando a aquel que realmente dio su vida por nosotros. Señor, te agradecemos y te bendecimos. Amén. Yo tengo esta palabra en la día de noche. Hasta el día de hoy, nosotros no sabemos que es una persona llena del Espíritu. Que si nos vemos hoy, mire que hace 2000 años la gente pensó que estaban borrachos.